Buenas tardes, estamos en la localidad de Catriel, en la provincia de Río Negro, y estamos acompañando en esta tarde por Esteban. Esteban Delgado, muy pero muy buenas tardes y gracias por compartir una historia de vida que tiene un título. Y ese título significa rechazo. Es por eso que queremos de alguna manera compartir y hablar acerca de esta realidad que viviste tan cerca y que gran parte del periodo de tu vida tuviste que pelear permanentemente en las estructuras mentales que llevaban una vida de tormento. Hola Esteban. ¿Qué tal? Bueno, sí, la verdad que el rechazo ha sido recién pensado y creo que lo bueno es empezar por el final. Sí. Porque el rechazo yo fui libre recién a los 27 años. A los 27 años fuiste libre. Esto quiere decir que son 27 años de vivir y de ir procesando el rechazo. Mirá vos. Así que la verdad que sí, el rechazo ha sido algo que con lo que yo nací y de una manera muy marcada y que, bueno, a lo largo de mi vida en diferentes etapas cada vez se fue agudizando más. Eso es lo que hoy yo me doy cuenta. Entonces creo que si tuviera que empezar por algún momento, básicamente de la niñez. Ahí comenzó ese rechazo que afectó hasta el día que tenías 27 años. ¿Por qué? Porque algo que por ahí la gente o por ahí el que está escuchando, está mirando, puede tomarlo como normal, es el hecho, por ejemplo, yo soy el segundo hijo. Sí. Mi hermano es 1 año y medio, 2 años más grande que yo. Y es varón. Lo que normalmente se espera después del varón es una nena. Y yo con el tiempo supe que mis papás esperaban una nena. Esperaron una nena. Mirá Entonces vos. ahí es la primera vez que yo hoy empiezo a identificar que fui rechazado. Creo que es algo común que si le preguntamos a cualquier persona o uno mismo, a una pareja que tuvo un varón y dice, bueno, ahora sí viene la nena. Claro. Y no llegó la nena, llegó el varón. Entonces creo que ahí empezó. Y bueno, de ahí empezamos con muchos... De a poquito yo lo voy identificando que el rechazo empieza con pequeñas cosas y cada vez se va agudizando más. Y creo que cuando yo llegué al final de decir un día, bueno, basta, fue porque ya fue algo muy marcado. Y le doy gracias a Dios que fue a esa edad, porque podría haber sido a los 40 y por ahí hubiera sido toda una vida buscando respuestas y no entendiendo un montón de cosas. Entonces creo que el rechazo es algo que en mi vida estuvo muy marcado. Y no sé si por qué experiencia empezar a contar, porque creo que hay muchas experiencias. Y quizás puntualmente, Esteban, cuando vos dices, ¿por dónde empiezo? Por lo general uno dice, bueno, esta persona vivió rechazo o transitó el rechazo, necesitaría ir a una iglesia y todo se terminaría. Pero vos fuiste criado dentro de una iglesia, tuviste padres que estuvieron dentro de una congregación y el rechazo estaba allí. Sí, yo por ahí doy este ejemplo de que prácticamente nací en una congregación. O sea, a veces literalmente, porque tengo papás que siempre se congregaron y que siempre me llevaron a mí desde chico. Desde la panza de mi mamá yo ya asistíamos a una congregación. Y lo que uno por ahí tiene como pensamiento, que por ahí muchas veces nos han dicho, es que el asistir a una congregación se termina todo. Se te terminan los problemas o cosas similares. Y era una de mis grandes preguntas, porque yo por ahí no entendía cómo estando en una congregación vivía lo que vivía, o dentro mío estaban esas... Porque pasa que con el rechazo que uno empieza a hacerse primero un montón de preguntas, sí, y después que con el tiempo va pasando como una revolución por dentro. Y yo era una persona que era muy introvertida, es decir, no me expresaba prácticamente con nada, y amigos eran pocos, contados. Entonces no era que yo podía hablarlo con alguien, yo lo hablaba conmigo mismo y muy enojado. Ese desde era el dolor, desde la bronca. Exactamente. Por eso digo que fue algo que se fue desarrollando, porque yo desde muy chico tengo la imagen de estar acostado en mi cama, muy enojado y golpeando, porque yo como éramos 2 hermanos dormíamos en una cucheta, yo dormía en la parte de abajo. Y una característica, yo hacerme un montón de preguntas que obvio no tenían respuesta, porque estaba ese vacío y ese rechazo, y golpeaba yo la cucheta de mi hermano. Y con el tiempo yo me fui dando cuenta que la cucheta de mi hermano tenía un montón de tablas sueltas. A través de lo que vos estabas golpeando. Cómo yo manifestaba manifestabas tu dolor. Mi dolor, el no entender, el no saber. Y creo que
Lo que hoy por ahí la gente dice, bueno, vos vas a una congregación o vas a una iglesia, lo que se suele decir muy fácilmente, se determinan los problemas. En mi caso yo nací en una iglesia y los problemas estaban igual y por ahí me pasaba a mí que yo veía que crecían de una manera que no los podía ni siquiera manejar. O sea, era como que ese dolor y ese sentimiento de vacío era tan grande que no lo entendía, estaba muy enojado, me quejaba mucho con Dios y no lo entendía, justamente por el hecho ese de estar en una congregación y estar viviendo eso. Era un enojo, en su momento cuando era chico era un enojo con Dios, por el hecho de ¿por qué me está pasando esto? Era mi pregunta. Si estoy en una congregación, estoy en una iglesia, vamos a decir entre comillas, conocí a Dios. Entonces creo que el rechazo se manifiesta de esa manera. Yo estoy seguro que muchos de los que están escuchando se van a identificar con el hecho de sentir eso por dentro. El rechazo por dentro te hace sentir ese enojo, ese vacío, ese malestar, ese no entender, por ahí es un sentimiento bastante a veces inexplicable, pero está ahí. Y hasta que yo no lo expreso o hasta que yo no lo quito de mi corazón, eso va creciendo. Eso fue algo que yo me di cuenta, que el rechazo y ese sentimiento de vacío, enojo, soledad, todo junto fue creciendo. Y yo decía al principio que a los 27 años fue como un estallido en mí. Un disparador. Sí, porque eso se fue acumulando tanto que ya con el tiempo y ya viviendo solo, ya me independicé de mis papás, ya estaba viviendo solo hace varios años. Ya no, el rechazo a mí me hizo al llegar a no tener límites, o sea, a no importarme nada. Estar jugado. Era, por dentro estaba bien el sentimiento o el pensar de, o sea, si no gano ni pierdo nada. Claro, exactamente. Entonces creo que son... yo sé que el que me está escuchando se siente muy identificado con esto, porque por ahí es complicado expresarlo con palabras, pero es un sentimiento y un sentido de decir, si me pasa o si me peleo o si me enojo o si reacciono de una determinada manera muy cruel o muy fea, no me importaba, o sea, no me importaba si yo hería a otra persona, y a la vez intentaba agradar a todos, porque eso me pasaba, que yo con el que estaba bien trataba de hacer 1000 cosas para agradarle, para que ese pequeño, vamos a decir, respuesta de amor o de cariño o de afecto, poder seguir teniéndolo. Pero a la vez intentaba, al que podía lo hería mucho. Son esas cosas por ahí medias inexplicables, pero que se gestan y que, vuelvo a repetir, van creciendo. Eso es como el rechazo, es como que se va alimentando. A mí me pasó eso, por ejemplo, o sea, nunca llegué a pensar que iba a ser como por ahí fui a esa edad de 27 años. O sea, tenía reacciones o pensamientos que... ¿Cómo una persona puede pensar cosas así? Y todo desde una misma herida, desde un mismo vacío, desde un mismo no... Llegar a un punto donde al no encontrar respuestas, ya le digo, estar en una congregación, en una iglesia, y no encontrar nunca respuestas, yo me fui al mundo, vamos a decirlo por de alguna manera, buscando también esas mismas respuestas. Y queriendo llenar ese vacío con un montón de situaciones y circunstancias, cosas, gente, personas, intentando probar un montón de cosas que la sociedad te ofrece. Y la verdad que yo por ahí, cuando se lo cuento a alguien así en personal, le digo que yo probé todo buscando llenar eso. Por eso digo que a los 27 años mi vida estalló, en el sentido de que llegó un momento en que probé todo y nada llenó ese vacío. Entonces el rechazo hizo eso en mi vida. Fue como que te va comiendo por dentro. Y es muy silencioso. O sea, vos me preguntabas a mí a los 10 años, a mí yo por dentro yo sabía que algo me pasaba. Pero no sabías qué. No sabía que era esto. Claro. Entonces por ahí algo que yo escuché es que es tan importante que una madre o un padre escuchen a sus hijos y tengan ese diálogo de decir cómo estás, qué te pasa, qué sentís. O el ver una persona rechazada se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta, Esteban? Por ejemplo, en mí me manifesté como muy introvertido. ¿No hablabas? No. O por lo menos no hasta que tenía con alguien que yo... Entrabas en confianza. Sí, o me demostraba una cierta seguridad o un cierto afecto.
Entonces yo podía yo tengo por ejemplo un primo que es un primo amigo en su momento, con el cual nos hablábamos todos, pero porque hacíamos empatía. Entonces me pasaba eso, pero desde el punto de vista por ahí de lo que era mi familia y eso, no existía esa comunicación. Por ahí yo doy un ejemplo que no es el mejor, pero se manifestaba muy claramente en el momento de almorzar, donde no había cero comunicación, ni siquiera nada. O sea, y yo no estoy hablando de unos papás que fueron malos, al contrario, fueron buenísimos, hasta donde pudieron y hasta donde tuvieron. O sea, ellos siempre me mantuvieron, siempre me alimentaron, me dieron el mejor estudio que me pudieron dar, y soy muy agradecido de eso. Pero esa área quedó vacía, entonces las tinieblas empezaron a... Exactamente. Y yo decía recién que el rechazo es algo que te va comiendo por dentro, porque esos mismos enojos, esos mismos vacíos, esas mismas soledades te van comiendo y se van alimentando y van creciendo y van creciendo y van creciendo hasta que en algún momento estallan. ¿Y cómo estalló? Yo llegué a los 27 años muy mal, después de 2 accidentes donde literalmente por ahí los mismos médicos decían que yo tendría que haber fallecido por el hecho simplemente de que fue un accidente donde yo volqué con un auto y bueno, pero eso fue tan solo un inicio. Sí, fue como... ¿Vieron esa lucecita roja que a vos se te prende? A mí se me prendió recién ahí. Después de 2 accidentes donde yo volqué y bueno, el auto quedó muy mal y la gente se preguntaban ¿cómo hiciste? O ¿cómo estás acá? Yo empecé a decirle a Dios, o sea, ¿dónde está ese Dios del que toda la vida yo escuché hablar acerca del amor? Porque el rechazo hace eso, no te permite conocer el amor. O sea, el amor no es... Si hay rechazo, no hay amor. Claro. Es imposible que vos te sientas amado si hay rechazo en tu corazón. Claro. Entonces, mi pregunta y mi reclamo hacia Dios siempre fue ese. O sea, y en ese momento se fue muy marcado decirle, o sea, ¿de qué Dios me hablan? Un Dios que siempre escuché hablar acerca de que Dios ama y que yo estoy pintado. O sea, era mi manera, así yo hablaba con Dios. De reflexionar. Hasta que llegó un día en que yo estaba en otra ciudad, en un negocio, en un lugar, un local, y estaba todo oscuro porque esa era yo me identificaba con la oscuridad. En ese momento a mí me gustaba estar en lugares oscuros, solo, en una esquina. ¿No te dabas cuenta que estabas entrando en esos procesos? ¿Estabas en esos lugares? En esos momentos no. No en te das esos cuenta. momentos no. Para mí era natural tener cosas oscuras, para mí era natural tener... o sea, que todo lo que me rodeara fuera oscuro. Entonces llegó un momento en ese día que yo, muy enojado, le dije a Dios, así yo le dije, si realmente existís, si realmente hay un Dios del cual yo escuché hablar toda la vida, que me ama y que es amor, yo le dije, si realmente existís, yo quiero que cambies mi vida. Pero yo le dije, yo quiero que la cambies todo o nada. Esa fue mi oración en ese momento. Si realmente existís, Dios, si realmente sos amor, yo quiero que cambies mi vida, pero todo o nada. ¿Por qué todo o nada? Porque me cansé de ver gente religiosa que no manifestaba el todo. Entonces, esa fue mi oración, todo o nada. Y ahí empezó el cambio. Ahora, no es que ahí yo ya desde ese mismo momento me sentí bien. No. Yo me seguía sintiendo con el mismo vacío, seguía... con la misma soledad. Con la misma soledad, y algo que yo tenía una posición, una posición típica con la que yo me acostaba a dormir era en posición fetal. No sé por qué me gustaba esa posición para dormir. Y un día llorando en esa posición, le dije, ¿dónde estás, Dios? O sea, ¿dónde está este Dios de amor? Ese fue siempre mi reclamo. Y creo que en esos momentos que están en mi mente muy marcados, fueron los momentos donde el Señor dijo, bueno, ahora empiezo. Te miró. Por eso Siempre te miró, pero te sentiste mirado. Porque a partir de ese momento, aunque no fue fácil, aunque no fue algo mágico como yo muchas veces pensé o me enseñaron acerca de un Dios mágico que te cambia de un momento para el otro. Claro, exactamente.
el Señor empezó a hacer cosas en mi vida que de a poquito empezaron a sanar el rechazo. Un claro ejemplo fue el hecho de que yo fui adicto a los cigarrillos desde muy temprana edad. Yo comencé a fumar a los 12 años y fumé hasta los 27 por el simple hecho de llenar un vacío. A mí lo que me producía el cigarrillo era llenar ese vacío. De alguna manera era como que me bajaba los decibeles de cuando yo me ponía loco, ansioso, y todo ese rechazo se manifestaba dentro mío. Y siempre quise dejar el cigarrillo. Y una vez usted me dijo que eso no iba a ser hasta que el Señor no viniera a sanar adentro mío. Y yo en un momento no lo entendí. Pero sí me pasó que a medida que yo fui dándole lugar a Dios, y que ¿por qué dándole lugar? Porque la verdad que yo entiendo hoy en día que Dios está esperando el momento en que yo le doy el lugar para sanar esos lugares, esas heridas, esos momentos. Tantas veces que yo lloré, porque fueron muchísimas veces, y esta es una anécdota entre comillas, pero yo una vez llorando en mi cama, yo le dije al Señor, estoy cansado de llorar por lo mismo, no quiero llorar más por este vacío y esta soledad que yo siento. Entonces yo le dije al Señor, nunca más quiero llorar. ¿Y sabes que nunca más lloré? Mira vos. Llegué hasta esos 27 años y no lloraste más. Y no lloraba más. O sea, a mí me pasaron un montón de cosas y sentía el mismo ardor dentro de mi corazón, el mismo dolor, pero yo no lloraba. O sea, era como que yo sequé mis propias lágrimas. Wow. Y un día, mientras el Señor iba sanando, me hizo acordar de esas palabras que yo hice. Y la tuviste que romper. Y tuve que arrepentirme de eso que dije, pedir perdón. Y fue recién cuando el Señor empezó a descender sus aguas. Exacto. Entonces creo que el rechazo no es simplemente sentirse mal. Claro. No es simplemente el que está escuchando o el papá que está escuchando y diga, bueno, mi hijo tiene síntomas de rechazo. No es que se sienta solamente mal, sino que las tinieblas están ganando un lugar dentro de la persona. Un terreno. Que si no es Dios después, es muy complicado avanzar, seguir, hacer algo. Entonces yo vi la mano de Dios sanando mi vida desde esas pequeñas cosas hasta grandes cosas, y llegar un día en el que yo literalmente, y esto es algo que el Señor ha llenado mi corazón, y es alguna marca que dejó el Señor en mi corazón de las tantas veces que yo le pedí a Dios, ¿dónde está tu amor? Fue un año después de esa decisión que yo tomé de decirle a Dios. ¿Un año? Un año. Claro. Todo o nada, dije yo a Dios. Fue un año de golpearme, de enojarme muchas veces de vuelta con Dios y decirle, bueno, al final, ¿dónde estás? Pero a su vez, cuando yo le decía eso, a su vez, yo venía a Él y buscaba. A mi manera, dentro de mis rayes y mi locura de persona, yo buscaba a Dios. Y un día que yo vine a una reunión, y ahí entiendo la palabra que dice, es tan bueno congregarse. Porque un día en una reunión, yo llegué media hora tarde, el pastor ya estaba predicando, ni me acuerdo que predicó, pero yo me acuerdo que llegué y lo vi que estaba predicando, y simplemente escuché una melodía que hablaba acerca del amor, y que decía ese amor que me llenó y que me cautivó. Amor, amor. Sí, es una canción muy conocida, pero hoy entiendo que va más allá de la canción, sino que era una respuesta del cielo para mi vida. Y yo pude ver literalmente que llegó un momento que no di más, me arrodillé al Señor, y yo veía literalmente como una catarata de aguas de amor caían sobre mi cabeza. Era palpable, era una catarata que estaba sobre mi cabeza. Y yo escuchaba la voz de Dios que me decía, este es todo el amor que yo tengo por tu vida. O sea, me llena de gozo saber que fue rota una mentira del diablo que estuvo por años en mi corazón. El hecho de decir, nadie nunca te amó. Esa es la palabra que uno más escucha cuando es rechazado. Nunca nadie te amó. No te han amado. Desde no sos querido, no sos deseado, nadie te quiere, nadie te ama. Entonces el Señor, cuando yo vi esa catarata de amor caer sobre mi cabeza, eran las palabras de Él decir, este es todo el amor que yo siempre, no es que ahora lo di, siempre. No es que en ese momento cayó, siempre estuvo. Entonces creo que un paso muy importante en mí
y a veces no es bueno, pero a veces es necesario, es llegar a tocar fondo. Una persona que ya comienza a vivir esos lugares de rechazo, en algún momento va a llegar a tocar fondo. Yo tuve que llegar a tocar fondo. Mi fondo fue a esa edad. Y la verdad que a veces pienso por qué no fue antes. Claro. Pero a veces siempre le doy gracias a Dios porque fue en ese momento. Y la verdad que el rechazo parece algo muy... Muchas veces se predica sobre el rechazo. Muy simple. Exacto. Como que por ahí nos tiendan a dar una fórmula, a decir renunciar con palabras, que es verdad y es 100% efectivo. Pero más allá de eso, va en una decisión interna. Exacto. De querer salir de esos lugares. De querer... a mí me contaban después gente que por ahí me veía como yo estaba en esos momentos y me veían literalmente en lugares de muerte. Porque el rechazo es eso. Muerte. Lugares de muerte donde cada día vas más profundo. Yo me doy cuenta de eso hoy. Y hoy el Señor permite ver gente que está con quizás 60 años y en lugares de rechazo. Y vos decís, wow. A mí fue hasta los 27. Entonces creo que es algo más que una experiencia, es más que una predicación, es más que... es vida. Es Dios y es vida, nada más, es una elección. Querer salir de ahí. Estoy muy cautivada, por decirlo así, como vos estás manifestando el rechazo. Esteban, ¿y cuál fue tu fondo? Mi fondo fue probar todo. O por lo menos todo lo que estaba a mi alcance. Sí. Y yo sé que la persona que por ahí está escuchando debe estar pensando en... Sí, todo eso que usted está pensando. Desde todo. Pero también hoy, conociendo un poquito de la palabra, dice la palabra que Él nos eligió y que Él eligió mi vida. Entonces, por eso sé que Dios no permitió que yo siguiera probando más cosas. Porque claro, hay un propósito, hay un diseño, hay un montón de cosas que Dios tiene preparada para mi vida desde antes de la fundación del mundo. Exactamente. Pero yo llegué a tocar fondo y me pasaba algo que... yo estaba por ahí en lugares de oscuridad, llamémosle boliche, llamémosle fiestas, llamémosle lugares donde había drogas, donde había un montón de cosas. Pero saben que en mi corazón, yo no sé, o sea, no sé por qué, hoy sí sé por qué, pero en ese momento no entendía por qué. Pero yo sabía que algún momento iba a volver a Dios. Saben que es muy loco, pero a mí me pasaba que yo estaba en esos lugares y había algo dentro mío que decía... O sea, yo en algún momento sé, y me preguntaba a la gente que por ahí me conoció en una congregación, me decía, ¿cuándo vas a volver? Yo sé que en algún momento voy a volver. Y estaba con todos mis enojos y todas mis broncas muy, muy presentes en mi corazón y en mi cabeza. Pero ese era, y yo sé que eso es el Espíritu, que un día selló mi corazón. Exactamente. Y eso es lo que jalaba mi corazón hacia el reino. Qué lindo. Entonces, creo que... mi fondo fue ese. En su momento de llegar a decir, o sea, ¿qué más pruebo que pueda llenar o responder todas las preguntas que yo tenía? Y bueno, hay un montón de detalles que por ahí están. Desde gente que uno se cruza, desde cosas que Dios no permite y que hoy con un poquito más de vista uno puede decir, gracias Dios. Pero creo que para aquel que está escuchando y que de alguna manera se siente identificado, y aquel que está en esos lugares, porque ¿qué pasa? ¿Cómo? A mí me pasó en un momento llegar a pensar, bueno, ¿cómo sé que soy libre del rechazo? Porque uno a veces se pregunta, y uno por ahí quizás en una reunión se emociona, y vos llegas a tu casa y ese vacío te viene a hablar. O sea, esas tinieblas, o sea, te hablan. O sea, te llaman, y uno estuvo tanto tiempo acostumbrado a oírlas y obedecerlas, que le es muy fácil escucharlas. Entonces, a mí me pasaba que en momentos yo llegaba a pensar, bueno, ¿cómo sé que soy libre del rechazo? ¿Cómo sé que ya no hay bronca, no hay dolor, no hay nada en mi corazón? Y más de una vez yo pensé ser libre y yo vivía una situación y me daba cuenta de que no. Claro.
Entonces por eso es lo que yo decía en su momento, que no es algo mágico. Exactamente. No es algo de que alguien va a imponer manos sobre tu vida y ya está. Ya fue. Sí, es importante, lo han hecho en mi vida y me ha sido de bendición. Pero creo que es todos los días rendir mi corazón y ser sincero con Dios. Quizás eso fue algo que me ayudó mucho. Yo siempre fui sincero con Dios, en el sentido de decirle, quizás fue irrespetuoso de mi parte decirle dónde está Dios, pero siempre fui alguien que le dije, o sea, si no me funciona, si no me sirve, si no me sale, si no, o sea, yo no siento nada, o sea, entonces creo que uno de los pasos una de las cosas que yo viví para comenzar a saber que soy libre del rechazo, ¿cuál fue? Fue la paz en mi corazón. Si hay algo que una vez usted me dijo es que cómo sé cuando hay algo que es de Dios o no es de Dios. Es cuando Dios lo único que viene a hacer es traer paz. Las tinieblas jamás van a poder traer paz a mi corazón. Exactamente. ¿Y saben qué me pasaba? Que yo comencé escuchando muchos y viendo por YouTube muchos videos del pastor Orihuela que hablan acerca del rechazo. Y él da, cuando uno es rechazado y está el rechazo dentro de uno, cuando a uno le hablan de rechazo, no lo querés escuchar. Te molesta. Te molesta, o sea, es porque te desnuda, o sea, porque te ves tal cual vos sos. Y a mí me pasaba que este pastor, yo miraba los videos y no me gustaba, pero yo sabía que los tenía que volver a mirar, y los he mirado muchísimas veces. Y por ahí pasaba un tiempo y los dejaba de mirar, y de repente el Señor me decía, miralo de vuelta. Y yo por dentro decía, no, porque si los miro y me siento mal, sé que todavía el rechazo está marcando el rechazo. Sí. Entonces creo que algo que a mí me ha servido, que hoy en día escucho hablar del rechazo, y para mí es una puerta que el Señor me hable para poder manifestar el reino. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Exactamente. Y la paz es imposible que esté en el corazón de alguien que está rechazado. Es Exactamente, imposible. no se puede imitar. Lo que las tinieblas no pueden imitar. Así que creo que el rechazo es algo muy profundo, pero me doy cuenta también a la vez que es algo que el Señor está todo el tiempo ahí, en ese momento, para hacernos libres. Porque a veces pensamos que es un trauma que, ¿cómo decir? Que es muy complicado superar. Y sí, pero el Señor, a veces me sorprendo en el simple hecho de, por ejemplo, el hecho de dejar de fumar. Para mí fue en su momento un trauma porque no podía. Me era y ya imposible. Sí, y el pastor es testigo de esto. Yo muchísimas veces le decía, pastor, no aguanto. Y era algo en mi cuerpo y en mí que lo pedía para justamente, era como me bajaba los decibeles. Y llegó un momento en que me cansé. Se lo pedí tantas veces que llegó un momento que no se lo pedí más. Claro. Pero sabe que en un tiempo de administración que ni siquiera oraron por ese vicio. Pero yo en ese momento supe que no quería más. No lo puedo explicar de muchas maneras, pero yo en ese momento supe que no quería más fumar. Y en mi todavía incredulidad dije, bueno, voy a esperar, porque no estaba en mi casa, estaba en otra ciudad, en un congreso. Y dije, bueno, voy a esperar a mi casa a ver cuando yo estaba solo, porque a mí me pasaba, yo vivo solo y eso fue también algo que las tinieblas usaron. El hecho de estar ahí en mi casa hablaba mucho a mi mente y mi alma se alimentaba de eso. Entonces yo, cuando el Señor me dijo eso, yo lo primero que pensé, bueno, voy a esperar a estar solo en mi casa a ver qué pasa, para ver si es verdad que no quiero más. Y aún estando en mi casa esperé una semana hasta que le vine a contar a ustedes. Y la verdad que ahí el Señor me hizo ver que no se trata de un vicio, no se trata de ya sea el alcohol, ya sean las drogas, ya sea el cigarrillo, sino se trata de cuánto Dios va sanando, y yo voy abriendo mi corazón para que Él vaya sanando. Y dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios, y Él añade. Y Él añadió libertad a mi vida. Mirá vos. Libertad de este vicio, libertad de otro montón de otras cosas.
Entonces, son como versículos que el Señor siempre los trae a mí. O sea, busca primeramente el reino de Dios. Y Él añade. Así que creo que no hay una fórmula, pero sí hay uno solo que lo puede hacer. Le dice a alguien que buscó por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Qué lindo, ¿no, Esteban? Creo que te he dejado hablar, ¿no? Y creo que una de las cosas importantes que podemos en esta tarde transmitir, que muchas veces, como vos decías, hemos ido a diferentes encuentros, sanidad interior, hemos estado buscando respuesta a un pastor, viene de visita y quiero una entrevista con él, tratando que haya alguien que solucione mi problema. Pero comenzaste a descubrir que para sanarte, ¿no?, profundamente de ese rechazo que marcó tu vida por tantos años para mal, hay una sola palabra que cada uno de nosotros somos responsables, es decidir. Es decidir. Sabe que ahora estaba y el Señor traía a mi corazón algo que no sé si me lo hace ver ahora, pero sabe que yo fui una persona que se aferró mucho, ya sea a lo malo o ahora a lo bueno. Y esa fue mi decisión, todo o nada. Claro. Porque yo fui una persona que cuando a mí, vamos a decir en este caso, el cigarrillo me dio alguna pequeña satisfacción, yo me aferré. Y cuando yo decidí por Dios, por eso es lo importante la palabra decisión. Sí. Cuando yo decidí por Dios, lo tomé de esa manera. Y creo que cada vez que va pasando el tiempo, el todo que yo le dije al Señor se va expandiendo. Pero una y otra vez el Señor es como que me vuelve a preguntar todo y yo le vuelvo a decir todo o nada. Porque no hay otra forma de vivir a Dios. Claro, exactamente. No hay otra forma de vivir el reino. Algo que en este tiempo estoy aprendiendo mucho, que el reino se vive pero en la intimidad. Y creo que en mi intimidad yo hablé con Dios a mi manera, mal, bien, pero creo que esas pequeñas y grandes decisiones del día a día son los que van marcando el cambio. Esta es la generación que Dios está levantando, una generación de hombres y mujeres que deciden realmente el todo o el nada. Y creo que esto es importante, ¿no? Por eso queremos compartir una historia de vida real, una historia de vida genuina, que porque a veces del otro lado siempre nos preguntamos cómo hace el otro. Y esto es como siempre queremos, bueno, traemos una visita, queremos que el pastor le hable, que el pastor ore, y estamos como tocando puertas, pero cuando nosotros decidimos tocar la puerta de nuestro Padre, aquel que nos creó, aquel que nos diseñó, aquel que nos confeccionó, aquel que realmente hizo dentro de nosotros la perfección, lo perfecto, ¿no? A nuestro que nos diseñó. Vamos delante de Él y le decimos, Señor, yo hoy decido por esto. Y ahí es donde el Padre dice que viene con todos sus ángeles y realmente dice, bueno, ahora comienzo a hacer el trabajo porque has decidido. Ahora comienzo a hacer yo lo que nunca pudiste transformar y cambiar. ¿Y qué puedes dejarle? ¿Qué puedes dejarle a alguien que está escuchando? Has compartido muy bien y has marcado muy bien las etapas del rechazo. ¿Qué le dejarías a alguien que está escuchando en esta hora? Y que nada es casualidad, quizás del otro lado hay alguien que está haciendo, y seguramente porque estamos en una sociedad de falta de paternidad, una sociedad donde realmente no conocemos a este Padre, a este Abba, y no solamente afuera, sino que lamentablemente hay muchísimos que estamos dentro de las congregaciones sin conocer a este Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué le dirías vos, Esteban? Para aquellos que por ahí están escuchando y que están dentro de una congregación, todo o nada. El reino de Dios yo lo entendí así, y así funciona. Y para aquella persona que por ahí está con eso adentro de su corazón y que se identifica con el rechazo, lo mismo, todo o nada. ¿Por qué todo o nada? Porque lo mucho o lo poquito que yo me guarde de esto, en algún momento se va a manifestar. Entonces yo me gustaría que aquella persona que está ahí y que por ahí se siente así, o que en algún momento se manifiesta el rechazo, que pueda ir a la intimidad con Dios y decirle, papá, esto me pasa, yo soy así,
Yo cuando me pasa algo voy y le digo, papá, esto hay en mi corazón y no te lo puedo esconder. O sea, yo lo que entendí es que a Dios no le puedo esconder nada. Exactamente. Entonces, yo le hablo así a Dios, esto me pasa. Y creo que aquel que está ahí escuchando y que está de alguna manera manifestando el rechazo, aunque estés enojado, aunque estés molesto, con broncas, con preguntas, con enojos, con rencores, vayas a la intimidad del papá y decirle, ¿por qué estoy viviendo esto? Y sabes que tenemos un Dios que es tan grande y un papá que es tan amoroso, que lo primero que va a hacer te va a contestar. Te va a contestar, y quizás no con la respuesta que uno quiere. Exactamente. Pero sí te va a contestar y va a traer tanta paz a nuestro corazón, que seguramente va a comenzar un proceso de cambio, que quizás en un mes, en un año, vos vas a mirar para atrás y decís, la verdad, Avancé. el Señor ha ido sanando, el Señor ha ido quitando, el Señor ha ido trayendo luz, el Señor ha renovado las aguas. Pero creo que es una decisión, y la decisión tiene que ser todo o nada. Para mí el Evangelio no funciona de otra manera, porque dice la palabra que los que no son ni tibios ni calientes, o sea, los que están en el medio, Claro. Él los vomita. O sea, Exactamente. entonces, todo o nada quiere decir, o me entrego del todo, no me guardo nada, o si no me quedo con algo, soy un religioso. Y la palabra de Dios dice eso. Entonces, si hay algo que me gustaría que quede en tu corazón, todo o nada. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias porque has compartido un tiempo precioso y queremos que sigas escuchándonos. Somos Ministerio Fuente de Vida y queremos simplemente contar las historias reales, historias que cada una en este tiempo que estamos sacando a luz va acompañado con una decisión de tu corazón. Gracias y nos volvemos a encontrar en cualquier momento.